Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Y como cada domingo conversamos acerca de publicaciones de libros, conocemos autores chilenos y hoy vamos a conocer la historia además de una de las primeras escritoras chilenas en publicar en Europa. Les estamos hablando de Teresa Wilmsmont, nacida en 1893 en Viña del Mar. En el corazón de la noche es una novela que rescata la vida apasionada y trágica de una de las figuras más enigmáticas y transgresoras de la literatura nacional. Una historia sobre libertad, amor, arte y el precio de desafiar los límites impuestos a las mujeres de su tiempo. Hoy tenemos el agrado de conversar con su autor, Paulo Adrea Solá, escritor, abogado y magíster en literatura comparada. Bienvenido, Paulo. Gracias por estar junto a nosotros aquí en Portavoz. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Qué pena que no sepamos demasiado acerca de la vida de esta gran mujer y qué suerte que tenemos de poder encontrar un poco más de detalles en esta novela que tú decidiste escribir. Me gustaría que nos digas en un principio quién fue y por qué escribir acerca de ella. Bueno, Teresa Wilmsmont, como tú lo señalaste muy bien, fue una escritora, poeta en realidad, chilena a principios del siglo XX y en realidad ha sido subvalorada de acuerdo a su obra poética, sino más bien por su vida, ¿cierto? Entonces, mi idea fue al escribir sobre su vida, que es una biografía novelada, ¿no es cierto? Es su biografía, pero hecha novela, hay personajes que son ficticios, inventados por mí, pero para rescatarla más íntegramente. Es decir, con sus luces y sombras como persona, como artista también, y darla a conocer bajo esa perspectiva, ¿cierto? Hay una biografía muy buena de Ruth González Vergara, que es una biografía como todos conocemos, con la fecha de nacimiento y con su hito más importante en su vida. Entonces, mi idea era tomar esta vida, su obra, y escribirla también desde un punto de vista más poético también, desde una mirada más interna. Hay monólogos interiores también en la novela, en donde ella habla, ¿no es cierto?, en donde se muestra su voz de la situación en que ella está viviendo. Me gustaría que nos cuentes un poco. No vamos a obviamente revelar toda la historia porque nos gustaría que la gente pueda leer esta novela como tú nos dices, pero también es importante conocer algunos detalles de su vida, como por ejemplo, sé que se casó a sus 16 años con un hombre 10 años mayor, algo que hoy en día incluso es considerado un delito, es impensable, ¿cierto? Pero en su momento era algo que se daba lastimosamente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, claro, pensemos que Teresa Wilmsmont proviene o vivía, digamos, venía de una familia de la aristocracia chilena. Ella nació en Viña del Mar, eran 6 hermanas, ¿no es cierto? Y bueno, y la estructura familiar era muy rígida. Es decir, los padres elegían al cónyuge, al marido, en este caso. Y Teresa, como artista que era, como poeta que ya era, solo que no había escrito aún, se enamoró de Gustavo Balmaceda, que era sobrino del presidente Balmaceda, que murió, se suicidó, digamos, a causa de esta guerra civil, digamos, de la revolución del 91. Bueno, y ella insiste en casarse con él, y el padre se niega absolutamente, porque tiene que elegirlo él. Ella no puede elegirlo. Y a él no le gustaba este hombre, Gustavo Balmaceda, porque era funcionario público y ganaba muy poca plata. Ganaba 50 pesos. Y ella estaba destinada prácticamente a ser princesa. Bueno, y ella insiste y le dicen, bueno, te vamos a dar autorización porque eres menor de edad, pero olvídate de nosotros. O sea, no eres parte de la familia, arréglatelas como puedas. Y ella se casa, ¿no es cierto? Y bueno, y después vienen otros hechos que son bastante relevantes
para el devenir de la vida de Teresa. Claro. Bueno, entonces a sus 16 años, si bien todavía no había escrito nada, ella, tú nos dices que igual estaba muy vinculada al mundo artístico. ¿Cómo así? Claro, porque ella, sin haber escrito todavía, pero tenía esta pulsión de rebeldía, de ir contra las normas sociales. Mira, para entender, porque hoy día es un mundo que nos parece tan extraño, tan raro. La mujer era considerada para el marido una hija más. No tenía los mismos derechos que hoy día las mujeres tienen. El patriarcado en Chile, yo hablo de Chile, estaba, digamos, muy arraigado. El patriarcado significa que el padre de familia es el que gobierna a esa familia y el que dice lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, cuando hablo de que ya había en ella una pulsión artística, lo digo más que nada en el sentido de que tiene esta, digamos, esta postura rebelde, radical, de ir contra las normas sociales, que luego después las sufre tremendamente, las sufre en carne propia, este ir contra las normas sociales, que hoy día, insisto, no pasa nada, es normal. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella ya muestra este desasosiego, este desazón propio de los artistas y sobre todo de las mujeres escritoras y artistas del siglo XIX y de principios del siglo XX, que estaban siempre incómodas, siempre estaban con una camisa de fuerza que eran las normas sociales y morales también. Claro, como tú señalas, ya el hecho de elegir a la pareja ya era un acto de rebeldía completa, ¿cierto? Hacia la misma sociedad, los mismos padres. Tengo entendido que posteriormente ella se va a vivir a Iquique. En Iquique es que comienza a compartir o con otros artistas, a meterse dentro del mundo de la bohemia. Tengo entendido que ahí también es que empieza a nacer su amor por la escritura. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Claro, ella se va a Iquique siguiendo a su marido, que es nombrado en un puesto de servicio de impuesto interno de aquella época. O sea, él era funcionario público, como yo te había comentado. Bueno, ella se va allá y ella empieza ya a escribir unas notas periodísticas, ¿no es cierto? También conoce a Belén de Zárraga, que era una feminista de aquel entonces, ¿cierto? Que era muy, muy conocida y que fue prohibida en Santiago, en algunos lugares, porque era una feminista, que yo me di el trabajo de leer sus discursos y la verdad que no se entiende nada. Yo no sé cómo le entendían en ese tiempo, porque no hablaba mucho de feminismo. Ella hablaba más que nada de los mitos griegos, bueno. Pero la cosa queda tomada como una feminista. Y Teresa Pins va a verla. También tiene una cercanía con el poeta Víctor Silva. Y ahí pasa más o menos unos dos o tres años, ¿no es cierto? Y en Iquique, yo creo que también se le reafirma esta mirada rupturista con esta, digamos, escritora, Belén de Zárraga, que era española ella, y vino a hacer toda una gira por Sudamérica. Yo creo que va reforzando aún más esta visión, eh, no sé si feminista, pero sí de libertad que necesita todo artista. Todo artista necesita libertad para crear, el arte es subversivo, el arte es una actividad que debe romper cánones, que no debe estar sometido al poder, al contrario. Y creo que en ese momento, bueno, y ahí además empieza este romance con el primo del marido, Gustavo, que es Vicente Bicho, que ella le dice, y que en la novela está como Jean, porque ella le decía así, como un apelativo, le decía Jean, como Juan en francés, digamos. Ajá. Ahí empieza este idilio, son amantes en el fondo, para decirlo bien claramente, y lo que no era tan infrecuente, o sea, este adulterio era muy como soslayado, permitido, los hombres era bastante permitido, y en las mujeres también, siempre que fuera con mesura, sin mucho escándalo, porque no se casaban por amor, en general no se casaban por amor, pero otra cosa es que queden cartas escritas, y además cartas escritas por una poeta. Entonces el marido encuentra estas cartas y ahí viene todo
todo un problema, se forma una especie de tribunal familiar, donde el padre de ella con el suegro, ¿cierto? Crean una especie de juicio, digamos, toda especie de, y ella es encerrada en el convento de la Preciosa Sangre de la iglesia que todavía existe, obviamente, en la Plaza Brasil en Santiago. Wow, entonces cuando se enteran de este romance, es que deciden enviarla al convento, como nos dices. Tengo entendido que estuvo un tiempo ahí, unos meses nada más, y después ella logra escapar. ¿Qué sucede durante ese tiempo en el que estuvo en el convento? ¿Pudo seguir escribiendo de alguna forma? No sé, ¿hay relatos de ese periodo en el que ella vivió? Sí, justamente ella lo que escribe ahí es su diario de vida, que en el cual yo me baso mucho para escribir esta novela, porque están sus pensamientos, ¿no es cierto? Ahí aparece esta dicotomía de ella, de esta un poco infantilismo, que ella lo señala, de echar mucho de menos a este Jan, a su amante, a Bicho, Vicente, y no habla mucho de sus hijas. Ella tenía dos hijas, ¿no es cierto? Elisa y Silvia, pero ella no habla mucho de ellas, no escribe sobre ella, y lo resiente, y hay una autocrítica, dice, pero yo debería estar pensando más en mis hijas que en este hombre que no me viene a ver, Wow. etcétera, etcétera. Bueno, y ahí en ese tiempo que está encerrada, ella escribe su diario de vida. Eh, Piensa tú que eran encierros que no eran legales, o sea, no había un tribunal, un juzgado como el conocemos ahora, y era para reformarla. Y había una especie de cárcel que se llama Casa de Recogidas, que era para encerrar a las mujeres de delitos penales, robos, que eran muy pocos, pero sobre todo delitos morales. Y a las mujeres de una clase social o socioeconómico más alta, las encerraban en un convento, en el cual rezaban, o sea, era para que se reformaran, ¿no es cierto? Y ahí estaban sin una fecha de término. O sea, podían estar hasta que el marido o los padres decidieran que ya a ella había aprendido y podía quedar libre. Que se había arrepentido. Exactamente, y se había arrepentido y se había además, eh, digamos, reformado. Pero piensa tú, además, ella le pide autorización a su marido, a Gustavo, para ir a ver a sus padres, para pedirles perdón y que levanten el castigo. Y el marido se lo concede. Y ella va de Santiago a Viña del Mar a ver a los padres, y los padres ni siquiera le abren la puerta. No, Se bueno, tiene que Pablo, te devolver. pido que dejemos ahí porque está muy interesante y queremos conocer más porque sé que después se escapa, se va a Buenos Aires, incluso intenta atentar contra su vida, se va a Europa. Nos gustaría que nos cuentes todos los detalles. Te propongo que hagamos una breve pausa y a ustedes también, amigos que nos están acompañando, estamos conociendo un poco más acerca de la vida de Teresa Wilmsmont. Precisamente a raíz de esta novela que rescata su vida, y hoy estamos conversando con el autor Paulo Adriasola. Hacemos una breve pausa y retornamos. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendio, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Chile, los incendios forestales tienen nombre y apellido.
Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones. El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso, no quemes basura, es ilegal. Evita el uso de fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias, como cada domingo, conversando acerca de libros, novelas, publicaciones. Hoy estamos conociendo acerca de esta novela que es En el corazón de la noche, justamente conversando con su autor, Paulo Adriasola, que nos cuenta acerca de la vida de esta mujer nacida en Viña del Mar llamada Teresa Bilsmont, que tiene una vida maravillosa, sorprendente, muy adelantada para su época. Además, una mujer que destacó en el mundo de la literatura. Paulo, retornamos contigo. Estábamos hablando de este proceso por el que ella vivió cuando su marido descubre que ella le era infiel. Entonces, como castigo, como para que recapacite, cosa que se hacía en esa época, la envía a un convento. Y ahí nos estabas contando un poco más. Bueno, claro, y ella ahí, bueno, y ella, bueno, aprovecha para escribir. Y aparece otro personaje, un gran poeta chileno, Vicente Huidobro, ¿no es cierto?, que era de la misma edad de ella, era de la misma clase socioeconómica que ella, clase social, la misma, se conocían, pero él estaba casado con Manuela Portales, ya tenía a dos hijos, a Vicente y Manuela. Bueno, y él la va a ver, y en eso no se sabe mucho, solamente se sabe que él fue quien la ayudó a escapar, ¿ya? Bueno, entonces ahí es un espacio para ficcionar, es decir, qué hizo, cuántas veces la fue a ver. Eso es lo que nosotros, los que escribimos novela histórica basada en estos hechos reales, uno ahí, en esos espacios, puede ficcionar, y yo tuve, digo, el privilegio de ponerme en la cabeza de los zapatos del gran Vicente Huidobro para decir por qué lo hizo, por qué se arriesgó. Ella era una mujer, ¿no es cierto?, la Teresa Pins para la sociedad, era una mujer prácticamente marcada, era una mujer casi hija del demonio. ¿Por qué lo hace? Yo creo que fue un acto poético, de ir, de rescatar a esta mujer que está encerrada, arrancarse a Buenos Aires. Y en esta investigación que hago, ¿cómo se arranca? Se van hacia Buenos Aires, pero yo digo, bueno, existía el pasaporte que hoy día tenemos, entonces se toda una investigación del pasaporte, claro, y existía el pasaporte, por lo tanto, ahí en esta novela, la Teresa Pins le pregunta a Vicente Huidobro si consiguió su pasaporte, sino cómo pasaba en Argentina. Bueno, y él tenía que ir a Argentina, a Buenos Aires, a hacer una charla poética. Él iba a trabajar, digamos, y se arranca. No se sabe muy bien cómo lo hicieron para arrancar. Se dice que recibieron ayuda de una de las monjas del convento. También se dice que los padres de Teresa Pins también hicieron algo para que ella se fuera, ¿no es cierto?, porque ella había amenazado con pedir el divorcio de su marido con Gustavo. Y eso, para las familias de clase alta en ese entonces, era lo peor. Claro. El escándalo era lo peor que les podía pasar. ¿Por qué? Porque era una sociedad muy, muy chata, muy provinciana, que lo único que se entretenía eran con los chismes, con el comidillo, con los comentarios, y así estarían en boca de todos durante semanas y tal vez meses. Entonces, le tenía mucho miedo al escándalo. El punto es que ella se va con Huidobro y ella se queda en Buenos Aires, y ahí es la primera vez que ella publica.
Ahí ya publica libros de poesía, Inquietudes sentimentales, por ejemplo, es el libro que publican en el año 1917. Pero Paulo, ¿utilizaba seudónimos o lo hacía con su nombre? Ella sí también cambiaba, sería Teresa, le cambiaba los tildes, después Teresa de la Cruz en un momento más adelante, pero eran seudónimos a medias, digamos, porque aparecía ella Teresa, digamos, Teresa Birns, pero con los tildes cambiados, digamos. Pero, digamos, eran una cuasi seudónimo. ¿Y sobre qué eran sus primeras publicaciones? Poemas, ella fue una poeta. Ella escribió poemas, sí, pero ella escribió claro, ella escribía prosa poética. Prosa poética significa que es el mismo esquema de un cuento, por ejemplo, una novela, pero hecha poesía. No es un párrafo, así que uno está acostumbrado a ver los poemas en párrafos, así que toda una página y es un pedacito, no. Ella escribía prosa poética, ¿cierto? Genial, quizá en la quietud del mármol cambia un poco, pero escribía poemas y también escribió por ahí un libro de cuentos, ¿no es cierto?, el año 1919, pero su gran obra son poemas. ¿Y cómo llega a Nueva York? ¿Cómo llega a Europa? ¿Qué sucede con este viaje a Buenos Aires? ¿Ella retorna en algún momento a Chile? Bueno, es una muy buena pregunta esa, porque creo que algo que a mí, o sea, que no logré dilucidar, es cómo ella está 5 años, desde que sale de Chile hasta que muere, 5 años, el cual nunca vuelve a Chile, a tu pregunta te la respondo, nunca vuelve a Chile, pero 5 años en que ella vive en habitaciones de hotel, de hostales, de residenciales, nunca celebra cumpleaños de las hijas, nunca celebra una Navidad en familia, 5 años de una soledad tremenda. Entonces, eso es algo que para mí, después de haber escrito el libro, es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué no se casó de nuevo? ¿Por qué no tuvo más hijos, formó una familia? Ella, ahora, ella sí, iba de un lugar a otro como si se estuviera alejando de alguien o de algo. Primero fue como tú muy bien dices, de Buenos Aires se va a Nueva York porque quería ingresar a la Cruz Roja, enfermera de la Cruz Roja. Hay que recordar que todavía se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. En Nueva York no se sabe muy bien qué hizo, y luego de eso se va a Madrid. Es cierto que cuando estaba ella, cuando ya era parte de la Cruz Roja en Nueva York, la confunden en un momento con una espía y la toman presa. Sí, pero no es tan así. Lo que pasa es que cuando ella va llegando, también debemos acordarnos que esta Primera Guerra Mundial había un sector, bueno, el imperio austrohúngaro y los alemanes, que eran los malos, digamos, para este caso. Cuando ella llegando a Estados Unidos, a Nueva York, tenían dudas de que fuese una espía alemana, porque el apellido es alemán, Wilms es alemán. ¿Cierto? Entonces tenían duda. Entonces todos pasaron y ella le dijeron que tenían que comprobar que realmente era una periodista, o no que era periodista, pero que trabajaba para la revista Nosotros, que se lo había hecho en Buenos Aires, pero lo que más les extrañaba era que anduviera sola. Las mujeres no andaban solas en ese tiempo. Ninguna mujer viajaba sola. O viajaban con los padres si eran niñitas y después viajaban con el marido. Solas no viajaban. Entonces eso lo encontraron rarísimo. Dijeron, esta es una espía. Entonces tuvieron que averiguar una noche en el barco, sin calefacción, en invierno, era un frío tremendo. Y después le dijeron, bueno, que habían corroborado sus datos y por lo tanto entró. Pero ella al final nunca fue enfermera. Nunca, parece que hizo el curso o algo, pero muy, muy pronto se va de Estados Unidos y se dirige a España, a Madrid. Y ahí se siente mucho más cómoda ella y publica también ahí otros 2 libros de poesía. Bueno, no tuve el agrado de leer esta maravillosa novela, pero créeme que tengo muchísimas ganas. Siento que como mujeres nos inspiran muchísimo este tipo de historias de mujeres rupturistas, mujeres valientes, mujeres que dejan atrás los prejuicios de una sociedad, en fin. Pero a ti como autor, ¿qué es lo que más admiras o qué es lo que más te impresiona de la vida de Teresa? Yo creo que lejos su valentía de buscar
su expresión artística, su valentía de vivir para la literatura, su valentía de no regresar a Chile, porque sabía que el castigo iba a ser peor. Y ella había conseguido esta libertad, ¿no es cierto? Y también yo te diría que ella vivió en carne propia lo más duro del patriarcado, del machismo, con el Claro. encierro en el convento, pero también después con un machismo y un patriarcado intelectual, que no sé si es peor, porque le dijeron de todo. Y te voy a leer textual lo que decía Guillermo de Torres, que era un poeta español, amigo de Vicente Huidobro, que le dice, bueno, él escribe en una revista unas reseñas sobre varios escritores, ¿no es cierto? Y una de ellas es la Teresa Bilsbond. Esto fue en 1920, o sea, la Teresa Bilms debe haber leído esto. Dice, ¿cómo no recordar sus estridencias de vida en Buenos Aires? Tras su divorcio, tras su divorcio, la estela de amantes suicidas que deja siempre a su tránsito. Eso es totalmente mentira. O sea, hubo un joven que se suicidó por ella, así se piensa en Buenos Aires, pero está diciendo que deja siempre una estela de amantes suicidas. Entonces, yo creo que eso fue lo más duro, creo que para ella, el leer todo eso. Nadie, salvo Ramón de Valle Inclán, que fue un gran escritor español, pero salvo él, todos se referían a su físico, porque era muy buena moza ella. Todos se referían a su físico, pero no a su obra. Claro. Nadie hablaba de la obra de ella. Entonces, también sufrió eso ella. Claro, no solo a su físico, por lo que nos cuentas, siendo que también son escritores o, no sé, personalidades dentro del mundo artístico, no solo se referían a ella por su físico, sino a su vida personal, más que a sus obras. ¿Tú crees que eso ya quedó en el pasado si comparamos hoy con lo que se vivía hace tantos años? Vamos más encaminados a ser una sociedad un poco más civilizada. Sí, yo creo que sí. Y también creo que todo el movimiento feminista en sus diversas facetas es poco para lo que la mujer ha vivido, ha sufrido desde tiempos inmemoriales, pero yo hablo del siglo XIX y el siglo XX, Claro. me lo he estudiado mucho. La mujer era prácticamente un objeto que se le encerraba y daba lo mismo. Cuando saliera, nadie se preocupaba. Por lo tanto, sí, pero yo creo que sí, ha cambiado mucho, mucho, y eso hoy día se valora la calidad artística de una escritora, ¿no es cierto? De una pintora, etcétera. Pero ella, la Teresa Bilms, sufrió doblemente el machismo y el patriarcado. Cuando la encerraron, y segundo, esta cantidad, porque yo aquí te menciono dos, pero hay muchas otras alusiones. Por ejemplo, en el tercer libro, en la quietud del mármol, aparece con una nota periodística de un escritor que dice, ¿quién no ha estado enamorado de Teresa Bilms? Pero ¿a quién le importa eso? Claro. O sea, si estamos hablando de un libro de poemas, ¿te fijas? Pablo, y además considero que es muy importante conocer un poco más acerca no solamente de la vida de este tipo de personas que fueron tan revolucionarias para su época, sino también de cómo actuaba la sociedad en un momento, porque a raíz del pasado es que vamos aprendiendo a mejorar, a cambiar actitudes, a cambiar conceptos y a mejorar como sociedad, ¿cierto? Te agradecemos muchísimo por compartir esto, en verdad que nos dejas con muchísimas ganas de conocer más acerca de la vida de esta gran mujer tan inspiradora. ¿Cómo podemos acceder a esta novela? ¿Cómo podemos encontrar el libro? Recordando que a nosotros nos ven de norte a sur y en cada rinconcito de Chile. Bueno, mira, esta novela la pueden obtener ya en la librería Antártica, creo que la Feria Chilena del Libro también, y también a través de la plataforma Busca Libre, que se compra y se lo mandan a su casa, o también la plataforma de la misma editorial, de Forja. Esas son las formas para poder obtener esta novela, que como te digo, lo que intenta, o lo que intenté al menos, es mostrar a esta poeta completa.
es decir, con sus luces y sombras, pero también desde su interior y a través de sus poemas. Yo me leí todos sus poemas, su diario me lo leí dos veces, y además otros antecedentes más. En el corazón de la noche, entonces ahí está para que todos ustedes busquen esta novela y la disfruten. Ahí estábamos conversando con el autor de la misma, Paulo Adriasola, escritor, abogado y magíster en literatura comparada, acerca de la vida de Teresa Wilmsmont. Les repetimos, En el corazón de la noche, y esperamos que hayan disfrutado de este espacio como cada domingo. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en la página portavoznoticias.cl y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Mañana lunes nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.